están? Yo soy Jimena y bienvenidos de nuevo. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar sobre la historia de los tacos satánicos. Vamos a seguir con la misma dinámica, así que si quieres que tu comentario salga en el siguiente video, déjalo aquí abajo. Antes de empezar, no olvides suscribirte para que no te jalen los pies en la noche y darle like al video para no tener pesadillas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Esta es la historia de Adolfo Constanzo y su secta, el grupo que aterrorizó a México en la década de los 80s. Su crimen más sonado fue el de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense asesinado en Matamoros en 1989. Adolfo Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962. Para los miembros de su culto era conocido como el Padrino, pero para el resto del mundo sería identificado como un narcotraficante, asesino serial y el líder de un culto bautizado como los satánicos. Habría dirigido la organización criminal junto con Sara Aldrete, conocida como la Madrina. El culto estuvo involucrado en una serie de asesinatos y sacrificios ritualistas en la ciudad de Matamoros, en la entidad federativa norteña de Tamaulipas, en México. Su asesinato más publicitado fue el de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense asesinado en Matamoros en 1989. Constanzo convenció a sus seguidores de que al tomar una bebida o pócima de un caldo con partes humanas, podrían ser invisibles e invencibles. Todo terminaría en mayo de 1989 en la colonia Cuauhtémoc de lo que en ese entonces era el Distrito Federal, que ahora conocemos como la Ciudad de México. La revelación no solamente escandalizó a los elementos, sino que inició una indagatoria que terminó con el descubrimiento y la inspección de un departamento en la calle Río Sena, donde los uniformados fueron recibidos con disparos de armas de fuego. Algunos de los criminales trataron de huir caminando, casualmente al lado de los policías. Los seguidores de Constanzo creían la idea que les había enseñado su líder, pero no, beber restos humanos no les dio el poder de ser invisibles y fueron arrestados. El Padrino, cubano-americano, nació en Miami, Estados Unidos. Era hijo de Delia Aurora González, una cubana inmigrante que dio a luz a Adolfo cuando tenía 15 años. Constanzo fue bautizado por la religión católica y laboró como monaguillo, pero también acompañó a su madre a viajes a Haití para aprender sobre el vudú haitiano. González era una sacerdotisa de la religión conocida como Palo Mayombe, desarrollada por esclavos en África Central que fueron llevados a Cuba. Próximamente tendremos un video hablando específicamente sobre esta religión. Conocida también como Palo o simplemente Congo, la religión involucra ritos con sacrificios de animales. Se cree que todos los objetos naturales, específicamente palos, tienen poderes conectados con espíritus. El futuro asesino creció involucrándose en esta dogma y comenzó a cometer delitos como vandalismo, robo y la venta de drogas. Alrededor de 1983 a 1984, Adolfo Constanzo llegó a México. Algunos reportes indican que para trabajar como modelo. No obstante, el haber crecido envuelto en una doctrina que involucra el sacrificio de seres vivos y el tráfico de narcóticos le ayudó a construir una reputación en Matamoros de mago y santero. En la Ciudad de México también conoció a 3 de los hombres que serían sus fieles seguidores: Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana.
Poco a poco fue ganando notoriedad por su labor como sanador y medium o clarividente. Se convirtió en un éxito rotundo. Personas de la clase alta de la Ciudad de México y la élite poderosa y los altos mandos de Tamaulipas, entre ellos narcotraficantes, lo comenzaron a valorar como un tipo de gurú y líder espiritual. Era un negocio rentable donde cobraban por realizar hechizos para la buena suerte y otros más caros que requerían sacrificio de animales, que iban desde cabras, pollos, hasta serpientes, cebras y cachorros leones. Comenzó a asaltar cementerios buscando huesos humanos para su caldero. El culto respaldaba la idea de que los espíritus de los muertos, en el también llamado Ganga, serían más poderosos si se utilizaban sacrificios humanos y no cadáveres viejos. Así iniciaron los asesinatos. Más de 20 víctimas cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la Ciudad de México y sus alrededores. El desarrollo poco a poco trepó hasta que el padrino decidió que el culto necesitaba el cerebro de un estudiante estadounidense. Creía firmemente que sus hechizos basados en la religión Palo Mayombe eran los responsables del éxito que tenían varios cárteles y organizaciones criminales. Quiso asociarse como compañero de negocios con una de las familias más poderosas que conocía, de apellido Calzadas. Sin embargo, su oferta fue rechazada. 7 miembros de la familia Calzadas aparecieron sin vida, sin sus cerebros, dedos, oídos y en un cuerpo sin la columna vertebral. El padrino se relacionó y amistó con un cártel emergente, los hermanos Hernández, y en 1987 reclutó a una joven llamada Sara Aldrete, quien se convertiría en la alta sacerdotisa del culto. Sara, una estudiante con honores y porrista de las Texas Southmost College, era novia de Gilberto Sosa, un narcotraficante vinculado a los Hernández. Constanzo designó a Aldrete como la segunda al mando, quien dirigía a los seguidores cuando éste se encontraba traficando marihuana en la frontera con Estados Unidos. También se convirtió en la principal reclutadora de nuevos integrantes y víctimas. Reclutaba a personas enseñándoles la película The Believers, un thriller del año 1987, en la cual un culto de la ciudad de Nueva York realizaba sacrificios humanos para ganar dinero e influencias. Según los rumores, los miembros del culto eran obligados a ver la película una y otra vez como forma de adoctrinamiento y acostumbrarlos a la idea del sacrificio humano. En el año de 1988, los narcos satánicos se mudaron al rancho Santa Elena en Matamoros. Era una casa en la mitad del desierto. Fue ahí que comenzaron a ejecutar asesinatos con rituales más sádicos y sangrientos. En el rancho, donde también albergaban cargamentos de marihuana y cocaína, asesinaban a extraños y a miembros de cárteles rivales. Fue el 13 de marzo de 1988 que la historia comenzaría a ganar notoriedad. Los cómplices de Constanzo secuestraron al estudiante Mark Kilroy en las afueras de un bar en Matamoros, Tamaulipas, y lo llevaron al rancho. Murió en las manos del padrino de una forma cruel. Autoridades mexicanas declararon que Kilroy fue asesinado con el corte de un machete en la parte trasera del cuello mientras intentaba escapar. La búsqueda de Kilroy comenzó como cualquier rutina de personas desaparecidas.
autoridades estadounidenses y mexicanas pensaban que era un joven que aparecería un par de días después de la fiesta. No obstante, su caso rápidamente cobró importancia y atención en los Estados Unidos porque su tío, Ken Kilroy, trabajaba en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Con la presión del gobierno estadounidense, autoridades mexicanas instalaron un punto de inspección en la Catedral Federal 2, que conecta Matamoros con Reynosa. Ahí detectaron a un sujeto de nombre Serafín, el mismo quien había secuestrado junto con otros hombres a Kilroy semanas antes. Serafín Hernández García y otros sospechosos que fueron capturados guiaron a la policía al rancho Santa Elena para mostrarles en dónde habían enterrado los restos humanos de sus víctimas. A punta de pistola fueron obligados a desenterrar los cuerpos durante horas. Tras la excavación, los seguidores del culto exhumaron 15 cadáveres mutilados, incluyendo el de Mark Kilroy. Todos eran los cuerpos de varones asesinados durante un periodo de 9 meses. En ese entonces, los investigadores concluyeron que la mayoría de las víctimas fueron narcotraficantes rivales de Constanzo y no víctimas al azar para sacrificar por el culto. Mark Kilroy fue elegido a ciegas porque Constanzo ordenó a sus seguidores encontrar a un hombre blanco y angloparlante para sacrificar, un gringo. 3 de los 15 cuerpos nunca fueron identificados. En el rancho, la policía también encontró cargamentos de marihuana, cocaína, armas de fuego y vehículos con teléfonos incorporados, algo que era un lujo en esa época. Nunca se hallaron signos de canibalismo. No obstante, la policía encontró la parafernalia de los narcosatánicos: calderas con un cerebro humano, cabezas de cabras, tortugas, patas de pollo, monedas, sangre de animales. Los 4 detenidos fueron llevados a las inmediaciones de la Policía Judicial Federal en Matamoros el 12 de abril, donde en una conferencia de prensa declararon que Constanzo ordenó el asesinato de Kilroy. Cuando los cuerpos en Santa Elena fueron descubiertos el 11 de abril de 1989, Constanzo y algunos de sus seguidores, los que pudieron evadir a las autoridades, huyeron a la Ciudad de México, donde los narcosatánicos tenían propiedades. Escapó con Sara Aldrete o La Madrina, Omar Francisco Orea Ochoa, Martín Quintana Rodríguez y Álvaro de León Valdés. La policía capitalina identificó que los asesinatos en Matamoros eran similares a otros perpetrados en la Ciudad de México entre 1987 y 1989, justamente de los que hablábamos hace rato. Tras seguir pistas, las autoridades encontraron el departamento en la calle Río Sena de la colonia Cuauhtémoc, a unas cuadras del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma. El 6 de mayo, cuando los uniformados querían allanar el edificio donde se escondían y se encontraban en la banqueta de la calle, Constanzo comenzó a dispararles desde su ventana. Quemó billetes en la estufa, pero también aventó monedas y más dinero. Casi una hora después del inicio de la balacera y casi sin municiones, Constanzo le ordenó a De León asesinarlo a él y a Quintana Rodríguez. Renuente, el líder le dijo que si no lo hacía, sufriría en el infierno. Ahí, en un departamento en la colonia Cuauhtémoc y de las manos de uno de sus seguidores, murió el padrino. Una vez terminado el enfrentamiento, la policía arrestó a Orea Ochoa, De León, a La Madrina y a otros más. Sara Aldrete siempre negó estar involucrada y saber de los asesinatos y del tráfico de drogas, y que apenas estaba iniciando su proceso para ser integrante del culto.
Años después escribiría una autobiografía titulada Me dicen la narcosatánica, donde explica su versión de los hechos. Todos fueron sentenciados con condenas en cárceles. Ovidio Hernández García y Malio Fabio Ponce Torres son los únicos sospechosos que siguen prófugos. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué opinan de la historia de los narcos satánicos? La verdad es una de las historias más fuertes que yo he leído y he investigado sobre casos criminales bastante terribles de la historia. Pero pues cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya conocían este caso, si ya habían escuchado acerca de la historia de este culto, secta o grupo, como le quieran llamar. Y también cuéntenme aquí abajo en los comentarios si les interesa saber más sobre la religión de Palo Mayombe. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan asustado un poquito. Y pues ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!